oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a las noticias de hoy, comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Israel, sin problemas de abastecimiento, ya negocia con Pfizer la llegada de más dosis. La Franja de Gaza registra su máximo de casos diarios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Heridos 4 soldados de Siria en un ataque con misiles en los alrededores de Damasco atribuido a Israel. El trato de Erdogan a Ursula von der Leyen irrita a la Comisión Europea. Estos son los temas que hoy trataremos aquí en la primera parte de las noticias, antes de hablarles de la agenda cultural. Después de inocular todas las dosis compradas a Pfizer para su población de 9 millones de israelíes, Israel trabaja ya en un nuevo acuerdo con la compañía con el que pretende obtener 36 millones de dosis más. El precio acordado por Israel para Pfizer podría ser hasta 3 veces superior al negociado con la Unión Europea, unos 39 euros por cada ciudadano vacunado, un precio elevado pero que le ha permitido colocarse en la avanzadilla mundial de la vacunación. La dosis que ahora negocia son para asegurarse el refuerzo de las actuales o para vacunar a los niños una vez que sean elegibles. Sin embargo, la semana pasada las negociaciones se suspendieron debido a las luchas políticas internas entre Netanyahu y Benny Gantz por un tema de nombramientos judiciales. A pesar de que tanto Pfizer como los países no han querido nunca publicar el precio de las vacunas que se negocia país a país, un descuido en Twitter de la ministra belga de Presupuestos permitió saber que la Unión Europea paga cada dosis de Pfizer a 12 euros y a 14,6 euros la de Moderna, mientras que la de AstraZeneca costaría solo 1,78 euros por unidad. La Unión Europea firmó un contrato con Pfizer de 300 millones de dosis de su solución, a los que se añadieron recientemente otros 300 millones de dosis más. Bueno, esta indiscreción de la ministra de Presupuesto, que ha dado a conocer de forma involuntaria el precio que en Europa se paga por las vacunas, también puede explicar algunos casos que están pasando ahora mismo. Por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca solo cueste 1,78 en comparación con la de Pfizer, que cuesta 12 euros, es decir, que son casi 10 veces más. Quizás explique que tantas reticencias que ha habido hasta que hoy, por ejemplo, se ha retirado la vacunación de AstraZeneca a los menores de 60 años en España. Todo el tiempo dicen de que no pasa nada, pero se está empezando a hablar de que la segunda dosis de AstraZeneca se va a dar de otra vacuna. También ha trascendido que la segunda vacuna o la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, pues que se estaba administrando aquí en España, se estaba dando 3 meses después. Es decir, de que de alguna manera algo estaba pasando con la vacuna de AstraZeneca. Sí que era mucho más barata, pero evidentemente aquí hay un problema, que los responsables de la Unión Europea no solamente están velando por la seguridad de los ciudadanos, sino también, o en primer lugar, por el bolsillo de ellos. Y la verdad que eso no tranquiliza en nada a la población, o por lo menos a mí. Si lo comparamos con lo que pasa con Israel, pues esto incluso ha ofendido a algunas personas, representantes, diciendo que era insolidario pagar más por tener las vacunas antes. Es decir, en Europa se paga cada dosis, y recordemos que son 2 a 12 euros de Pfizer, con lo cual serían 24. Israel estaría pagando 39 por cada ciudadano vacunado, es decir, 50 o 60% más caro. Ahora uno dice, claro, esto es una barbaridad y Israel se está gastando un dineral en esto. Ahora usted echen las cuentas. Dígame, en vez de 39 euros vamos a darle 40 euros para que la cuenta sea más fácil.
40 euros, y no hablemos de 9 millones de israelíes, sino pongamos 10 millones de israelíes, que en realidad son muchos menos porque no se vacuna a los bebés ni a toda la población. En realidad estamos hablando de 5 o 6 millones para la inmunización, pero pongamos también para ser generosos y que las cuentas salgan redondas, 40 millones 10 millones de israelíes que van a estar vacunados por 40 euros cada uno. Esto totaliza 400 millones de euros, ¿vale? En realidad es bastante menos, pero supongamos que son 400 millones de euros. ¿Cuánto cuesta el mantener a un país como Israel, por no poner otro ejemplo, cerrado 1, 2 días en confinamiento, una semana, un mes, varios meses de confinamiento, como está pasando en Europa? Bueno, estamos hablando de 1 o 2 días. Pues mucho más que 400 millones de euros. Yo calculo, sin saber nada de economía, que posiblemente 400 millones de euros no alcancen para cubrir más que el parón de la producción de 1, 2 o 3 días en un país pequeño como Israel. El parón que se ve afectado por la pandemia, ¿verdad? Cuando hay confinamiento. Con lo cual, la apuesta de Netanyahu y del gobierno de Israel y en general de todos los medios políticos y económicos en Israel por pagar un precio que parecía desorbitado, pero tenerlo a tiempo, pues ha sido muy efectivo en el plano económico y también en el plano humano, porque de esta manera se ha frenado el número de contagios, ha bajado a la 10ª parte en pocos días, y ahora mismo pues el ritmo también de decesos y de enfermos graves ha bajado muchísimo. Y esto se ha traducido en una reapertura de la economía que va progresivamente alcanzando cotas que no se ven en otras partes del mundo. Estuvimos hablando hace poco, creo, en comparativas, que Chile también pues empezaba a vacunar a un ritmo muy fuerte, pero quizás empezó con ese ritmo demasiado tarde, y en este momento se encuentra en el pico de la ola que afecta a la población, a los servicios médicos, etcétera, etcétera. De momento, el país que mejor está saliendo de esta crisis otra vez es Israel, y parte de esto está en que ahora Israel está negociando la compra de 36 millones de dosis más. 36 millones de dosis de Pfizer. Esto quiere decir para 18 millones de personas. En Israel no viven 18 millones de personas, viven la mitad, y de estos no se vacunan todos. Pero ¿por qué tiene esta negociación tanta importancia? Porque ahora mismo se están realizando estudios para que los menores de edad, en realidad la franja que se está estudiando ahora mismo es la entre los 12 y 15 años de edad, que podría ser efectivo y no tener complicaciones su vacunación. Y más adelante me imagino que esto se estudiará para llevarlo a toda la franja de edad, también a los chicos que van a la escuela primaria, o incluso, no sé si menores que ellos, porque desconozco los protocolos para hacer efectiva una vacunación entre menores de edad, pero seguramente tiene muchas más limitaciones que con las personas adultas. Pues todo esto solamente se puede hacer si uno tiene ya la disponibilidad de vacunas para llevar a cabo una campaña en condiciones, y no como la que estamos haciendo aquí en España, de pisar el acelerador, volver para atrás, etcétera, etcétera. Es decir, menos de 24 horas después de que el presidente de España saliera con un plan de la vacunación que terminaba con una inmunización a finales de agosto, a pesar de que decían que para el verano se iba a acabar. Bueno, finales de agosto es ya casi el otoño. Pues con los números que daba, pero con la situación que se está viendo con AstraZeneca, pues parece muy complicado
que se cumpla ese calendario, que tampoco es el calendario que aprobó la Unión Europea hace pocos días, que comunicó que la fecha era el 14 de julio. O sea que ya estamos hablando de finales de agosto y tal como va la cosa, es muy probable que tampoco finales de agosto sea una fecha en la que se pueda decir que se ha superado la peor parte de la pandemia. Es decir, aquí evidentemente esta plaga, esta pandemia nos ha puesto a prueba a todos los países. Algunos lo han gestionado con mayor fortuna que otros. Parece como que los éxitos y los fracasos fueran aleatorios, pero no son tales. Existe la ciencia médica, existen también las ciencias económicas y también existen las ciencias matemáticas que han hecho unas predicciones que se han ajustado a lo que realmente sucedió y no a lo que los políticos decían que iban a suceder. Y, por ejemplo, aquí en España podemos referirnos a los encargados de tratar justamente con esta epidemia, ¿no? Lo que se ha comunicado no es lo que realmente pasó. El sistema de vacunación por el que se ha optado está siendo muy anárquico y muy caótico. Se empezó con la gente de mayor edad y llevamos más de 3 meses y todavía no se ha vacunado ni al 50% de los mayores de 80 años, lo cual es un escándalo. Es un escándalo, claro, ellos se amparan, los políticos, en que no han recibido las vacunas. Bueno, no las han recibido porque las han negociado desde Europa a precio de ganga, en las rebajas. Y cuando se está hablando de la salud pública y proteger la integridad de los ciudadanos, no se puede hablar en esos términos, especialmente porque después eso es lo que repercute en la economía. Si la gente se cura o no se cura. Es decir, que abrir ahora para la Semana Santa o para la Nochebuena, que la gente pueda salir y volver a infectarse cuando todavía no hay vacunas, pues no es la política más inteligente del mundo. Jamás el movimiento terrorista que gobierna y controla la Franja de Gaza ha confirmado la existencia de más de 1.900 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más alta registrada en el enclave palestino en el marco de la pandemia. En total, en la zona se han registrado 642 muertos por la enfermedad, por lo que se prohíbe el uso de vehículos entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana a partir del próximo 11 de abril, además de suspenderse los trabajos en instituciones oficiales y el cierre de colegios, guarderías y universidades hasta nuevo aviso. También prorroga el cierre de los salones de boda y la prohibición de reuniones, además de aumentar el despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las restricciones anunciadas por las autoridades. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, que gobierna en Cisjordania, ha hecho hincapié en que las autoridades palestinas hacen frente a la pandemia en circunstancias difíciles, especialmente ante la situación política, contexto en el que ha citado la anexión, el cerco a Gaza, la judaización de Jerusalén y la fragmentación geográfica. Sí, bueno, realmente las excusas que da el primer ministro de Cisjordania para los problemas que tienen para enfrentarse a la pandemia son de traca. Es decir, que el problema es la anexión, que todavía no sé a qué anexión se refiere, porque lo único que han habido son declaraciones de anexión. Eso sí, recuerdan el año pasado, Netanyahu en un mitin en su partido, en Likud, dijo que iban a anexar los territorios del Valle del Jordán. Pues eso no se llevó a cabo. Y aparte, ¿qué tiene que ver eso con el éxito que tengan en cuidar que la pandemia no afecte a su población? El cerco a Gaza. Pues el cerco a Gaza, a pesar de que se puede discutir políticamente las bondades o no bondades que pueda tener esto, lo que ha hecho de forma indirecta ha sido proteger a la población de Gaza, porque dado que no se podía entrar ni salir de la zona, pues el nivel de contagio ha sido muy inferior al de la mayoría de las otras zonas cercanas en el Oriente Medio.
Es decir, ahora se está denunciando que, pues, evidentemente ha habido una ola y se llegan a 1.900 casos en un solo día, pero si nos fijamos, incluso con las deficiencias que tiene el sistema médico en la Franja de Gaza, pues hasta ahora tienen 642 muertes. No son cifras astronómicas, es más, son cifras que en cuanto a la cantidad de población que vive allí son inferiores a las del Israel judío, al Israel de contenido dentro de las líneas verdes. O sea que la situación en la Franja de Gaza no es peor que en otras zonas, y esto es justamente por sus medidas de aislamiento. Algo similar a lo que seguramente ocurre, por ejemplo, con Corea del Norte, que no sé si no tienen 0 contagios, como dicen ellos, pero que este aislamiento que tienen tan estricto, pues les ha protegido en este caso. Lo que también llama mucho la atención, no solamente en estas declaraciones de, ya la mejor de todas es la judeización de Jerusalén. Es decir, vamos a ver, el hecho de que Jerusalén recupere su carácter judío, eso es lo que hace que las autoridades de la autoridad palestina no pueda combatir al coronavirus. Vamos a ver, señores, hay que ser un poquito serios, ¿no? Y la fragmentación geográfica, bueno, evidentemente los palestinos están hoy en día administrados en 2 zonas geográficas alejadas, que no tienen continuidad. Estamos hablando de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Pero como digo, pues esto quizás haya protegido a la Franja de Gaza. A Cisjordania menos, porque tiene más contacto, sus trabajadores entran y salen de la parte israelí, y puede que en esa medida se hayan visto más afectados, pero también más beneficiados, porque al menos 100.000 de esos trabajadores ya están vacunados y no tienen que esperar a que se terminen de vacunar todos los parientes, allegados y amigos de la cúpula que dirige de forma tan poco democrática la autoridad palestina. Respecto a las medidas que se toman en la Franja de Gaza, fíjese que dicen a partir del próximo abril, no se puede viajar en coche de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Yo no entiendo muy bien de medidas epidemiológicas, pero esto de no viajar en coche, no entiendo muy bien a qué se refieren y en qué medida eso frena la expansión del coronavirus. Es decir, igual es que hay mucha gente que viaja junta en los coches. También que se cierran las escuelas, los establecimientos oficiales, se prorrogan los salones de boda, la prohibición de reuniones, pero aquí yo no veo por ninguna parte que se prohíban las celebraciones religiosas. Las congregaciones religiosas en las mezquitas abarrotadas de personas y que igual les obligan a ponerse la mascarilla, pero ahí se juntan mucha gente. Pero siendo Hamas un movimiento islamista, pues no puede poner puertas al campo, a su propio campo, que sería el lugar de congregación religiosa como es la mezquita. Entonces, blanco y en botella, ellos pueden impedir que la gente se mueva, que vayan a las escuelas o que no sé qué cosas hagan, pero si dejan que se junten los viernes me imagino que por centenares, si no miles en algunos casos, todos juntos, pues difícilmente van a poder frenar la expansión de la enfermedad. Y a esto voy a agregar simplemente como coletilla algo de que hemos dicho, repetido muchísimas veces, no solamente en la Franja de Gaza. La autoridad palestina no ha ejercido la potestad que tiene de pedir ayuda para que Israel le suministre vacunas. Ellos han decidido que las negocian por su cuenta, tal como les autoriza los acuerdos de Oslo del año 93, a llevar sus asuntos de sanidad por sí mismos. Ellos la están negociando a su manera y reciben migajas de Rusia, otras migajas de China, algunas migajas de Naciones Unidas, e incluso algunas migajas del propio Israel, que les ha mandado algunas dosis, pero para lo único que ha servido es para que la prensa occidental diga: Israel solo manda
a los palestinos 2.000 dosis, pero que estaban destinadas al personal médico y que ha sido utilizada para vacunar a los responsables políticos, no a los médicos. Las autoridades de Siria han confirmado este jueves que al menos 4 soldados han resultado heridos en un ataque con misiles contra los alrededores de la capital, Damasco, incidente que han atribuido a Israel, que no se ha pronunciado sobre estas informaciones. Las fuentes oficiales sirias han indicado que la mayoría de los misiles han sido derribados y han agregado que la agresión ha sido lanzada desde espacio aéreo libanés. Asimismo, han dicho que el ataque se ha saldado con daños materiales sin especificar. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, por su parte, informa de violentas explosiones en la zona. Israel ha llevado a cabo decenas de bombardeos en Siria para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido milicia chií libanés Hezbollah por parte de Teherán. Bueno, evidentemente a la información oficial siria uno no puede creerle nada, absolutamente nada. Yo iba a decir ni la mitad, pero ni mucho menos. Siempre que Israel bombardea y destroza las instalaciones, pues dicen que los misiles han sido derribados. Pues si derriban los misiles, ¿cómo es que producen tanto impacto en la zona, ¿no? Luego dicen que la agresión ha sido lanzada desde espacio aéreo libanés y que son israelíes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron a los aviones israelíes en el espacio aéreo libanés? ¿No le dijeron nada a los vecinos libaneses de que dejan entrar en su espacio aéreo a los aviones israelíes? ¿Por qué los libaneses que tienen a Hezbollah justamente como parte del gobierno no reaccionan disparando misiles contra esos aviones israelíes que violan su espacio aéreo? Porque evidentemente, si ha sido un ataque de Israel, que tiene toda la pinta de serlo, esto no ha sido desde el espacio aéreo libanés, sino atravesando el espacio aéreo libanés, que es muy distinto. Es decir, que estos disparos posiblemente se hayan realizado desde el mar Mediterráneo en una zona suficientemente alejada de los misiles sirios, pero que atravesando el espacio aéreo libanés, pues estos misiles impactan en la zona que ellos quieren, que está cercana a Damasco, que es donde generalmente en Medio Oriente los regímenes árabes más totalitarios suelen implantar sus bases militares en las afueras de la ciudad para tratar de alguna manera de escudarse en los civiles si hay algún ataque, para decir que se han atacado y se ha matado a civiles. En este caso, la tecnología que hoy en día se tiene para estos misiles es mucho más efectiva y alcanza a quien tiene que alcanzar o al que es el objetivo alcanzar. En este caso, aunque no hay mayor información al respecto, porque lo único que sabemos es de violentas explosiones en la zona de Damasco. Esto es es una nebulosa a nivel informativo, pero por los antecedentes que conocemos, seguramente era una base iraní o proiraní con armas que en definitiva iban a pasar a Hezbollah y que en definitiva iban a almacenarse para atacar a Israel. Con lo cual, pues tenemos más de lo mismo y si quieren también tiene que ver con lo que está pasando en estos rifirrafes, llamémoslo así, indirectos o velados que Israel mantiene con el régimen iraní, que ha atacado en los últimos meses a barcos israelíes, aunque con banderas de otros países, como ya explicamos ayer, y que ahora Israel pues empieza a dar las represalias, aunque como en este caso todavía no hayan reconocido la autoría. El gobierno de la Unión Europea pide aclaraciones a Turquía después de que la presidenta de la Comisión fuera relegada a un segundo plano en la reunión con el presidente turco y el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, sentados ambos en 2 sillones, mientras que la representante, que tiene el mismo rango que el delegado masculino, debe acomodarse en el sofá. La reunión trató justamente de la salida de Turquía del Convenio de Estambul,
un tratado para combatir la violencia machista. En las reuniones con el precedente en el cargo de la alemana, Jean-Claude Juncker, sí se daba al luxemburgués un trato igualitario con el entonces jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, como demuestran varias fotografías de los encuentros que el presidente turco mantuvo con esos dos líderes europeos. La imagen ha despertado una enorme indignación entre la mayoría de los grupos del Parlamento Europeo. Las críticas también han ido dirigidas al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por no haber reaccionado ante el estupor expresado por von der Leyen. Bueno, la verdad que es una noticia, no tiene demasiado que ver ni con el mundo judío ni con Israel, pero sí tiene que ver con lo que Israel a veces se enfrenta en esa zona, con países o regímenes como el que actualmente gobierna en Turquía, que si bien está en Europa, pues geográficamente en buena parte está en Oriente Medio y ha tenido mucho que ver históricamente con todo lo que ha sucedido en la zona. Bueno, la situación es evidentemente muy embarazosa. Von der Leyen dijo que no protestó en ese momento porque le parecía más importante de lo que se venía a hablar, pero lo que es inexcusable es que Charles Michel, el representante belga que estaba allí, pues no dijera nada de esta situación de discriminación hacia una mujer, porque no había ninguna otra razón que explicase que ella no se sentara en otra silla. Y si usted dice, tengo solamente 2 sillas, pues me imagino que el presidente turco puede dar unas palmas y enseguida aparecen allí los de protocolo con la cantidad de sillas que sean necesarias. Se la ha puesto en la misma categoría que la traductora que tenía a su lado el presidente turco, es decir, sentada en otro sofá. Realmente inaceptable, como digo, la conducta de Charles Michel, que esto tiene que pasarle factura, evidentemente, pero aquí lo que está muy claro es que el régimen de Turquía no solamente ha salido del tratado del convenio para combatir la violencia machista, sino que se ha situado enfrente como representante de las tendencias machistas en este mundo, como, digamos, abogado defensor y adalid de este desprecio hacia las mujeres. Con lo cual yo espero que haya una reacción tremenda, no solamente de los grupos que generalmente apoyan por ejemplo, a las autoridades de la Unión Europea como la que representa von der Leyen o incluso el Consejo Europeo, sino también todas las organizaciones de izquierda, feministas y no feministas o no de izquierda, pero a las cuales este trato le parece indignante. No hay que ser un radical del LGTB ni de la modernidad y de la diversidad sexual para ver que esto es un trato vejatorio en toda regla y es totalmente inadmisible. Yo no sé si existen muchos organismos internacionales que se den por aludidos y que exijan una corrección, una retractación pública y evidente del régimen de Turquía de lo que ha pasado aquí, porque evidentemente esto clama al cielo. Con esta noticia despedimos los informativos de hoy aquí en Radio Sefarad. Hasta la semana próxima, Jorge. Bueno, hasta entonces deseamos a todos Shabbat Shalom, esta vez sin otro Hag Sameach, como solemos decir en los fines de semana últimamente. Tras una pausa breve, volveremos ahora con la agenda cultural. Empezamos ahora la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien y cuidándose mucho. Comenzamos con una muy buena noticia porque ya ha finalizado el rodaje que se ha venido desarrollando en febrero y marzo de la película Alegría,
que firma la realizadora judía Violeta Salama, y que reflexiona y que cuenta un poco sus recuerdos de infancia en Melilla, y que nos habla de esa convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes en esta ciudad autónoma. La película ha sido rodada entre Melilla y Andalucía, y es una reinterpretación, como les decimos, desde la autoficción de la propia infancia de Salama, de padre sefardí y madre católica. La directora ha dicho que lo que ha querido contar son esos años los que pudo disfrutar en la ciudad, donde convivían todavía en armonía las tres culturas, la judía, la musulmana y la cristiana. Cuando yo era pequeña, dice Salama, eran como tres ciudades propias dentro de la misma ciudad: el Club de los Militares, el barrio judío, cada parte con sus pequeñas particularidades, pero en la que podía participar todo el mundo, no había barreras fijas. Esto es lo que recuerda la realizadora, antes de continuar diciendo que al colegio íbamos todos juntos, por ejemplo. Es algo que se ha ido perdiendo, y no solo en Melilla, sino en muchas partes donde antes se mezclaban culturas. La convivencia se ha ido complicando. En la película también hay un hueco para esa percepción del cambio futuro, aunque Salama confiesa que hay algo de idealización. A la hora de contar la historia de la película no quería irme hacia la Melilla hiperrealista de hoy, sino contar ese imaginario infantil que yo tenía en la cabeza, que probablemente esté idealizado, pero soy perfectamente consciente de esa perspectiva. Alegría es la protagonista y hay una boda en la familia. Y bueno, es una comedia amable, de esas que nos hacen sentir bien, y de la que esperamos hablar muy pronto con más detalle aquí en Radio Sefarad, entrevistando a Violeta Salama. Muy bien, pues así con cine comenzamos esta agenda cultural antes de llegar a Shabbat. Así que vamos con otros asuntos. Raquel, cuéntanos. Pues queremos hablarles de un ciclo de conferencias, se titula En torno a Luis Vives, y es una iniciativa de la Fundación March. Es una conferencia y un diálogo organizado con motivo de la publicación de la biografía Luis Vives, publicada por Taurus, de José Luis Villacañas. Lo hacen en el marco de la colección de la Fundación Juan March, Españoles Eminentes, editada por Taurus. Para José Luis Villacañas, la figura de Luis Vives, que nació en Valencia precisamente en 1492 y murió en Brujas en 1540, y que es descendiente de judíos conversos, presenta la transición del humanismo a la forma específicamente moderna de héroe de la inteligencia. En 2 sesiones, les ponemos el enlace para que puedan disfrutarlas, se analiza el pensamiento del filósofo valentino como figura fundamental del siglo XVI, enmarcado en el grupo español de Lovaina y en relación con los postulados de Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, con quienes además mantuvo una estrecha relación. Además, se aborda su influencia en la Europa renacentista, sus orígenes sefardíes o hispano-judíos y el contexto de su traslado a Flandes en 1512. También, aparte de esta conferencia, hay un diálogo, ya les hemos adelantado, con Javier Gómez Lanzón, filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March. En este diálogo interviene, por supuesto, el autor del libro de la biografía de Luis Vives, José Luis Villacañas, que es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Les ponemos el enlace, como les decimos, para que no se pierdan estas interesantísimas propuestas de la Fundación March. Muy bien, pues esas conferencias que nos hacen llegar hasta el último apunte. Antes de despedirnos de todos ustedes, ¿qué tienes, Raquel? Pues una propuesta literaria que va un poquito más allá, porque en estas semanas, seguro que lo han podido ver en nuestra programación, hemos hablado de Dita Kraus, de la bibliotecaria de Auschwitz. Ella escribió su biografía, ha sido recientemente publicada. Hablamos sobre este libro con Stanislav Skoda, el responsable de Distrito Kafka, judíos checos. Además, les invitamos a participar en la presentación del libro que se ofrecía en Centro Sefarad Israel, y en la que iba a estar también
Antonio García Iturbe, que es el autor del libro La bibliotecaria de Auschwitz, una recreación de la historia de Dita Kraus. Bueno, pues justo antes de empezar ya casi a poner en marcha los micrófonos de Radio Sefarad, me escribía Irit Green, nuestra colaboradora y amiga, para comentarme que precisamente La bibliotecaria de Auschwitz ha aparecido recientemente en hebreo. O sea que ya podemos contar con la edición en hebreo de este libro. Y además, Alex, hay una conexión muy personal de Irit Green con este libro, porque contiene los dibujos de las primas de su padrastro, unas niñas que fueron asesinadas en Auschwitz. Irit siempre nos hablaba de estas niñas, de sus dibujos, y pueden ahora también verlos en Israel dentro de La bibliotecaria de Auschwitz. Así que queríamos mencionar este hecho que nos acerca aún más, si eso es posible, a la Shoah y a las víctimas del Holocausto a manos de los nazis. Pues recalcando esa conexión de la que nos hablabas, nos despedimos aquí de todos ustedes y les esperamos, como siempre, en la próxima edición de las noticias de Radio Sefarad. Hasta las noticias de los lunes, Alex. Hasta pronto a todos. Shabbat Shalom.